noches para todos. Vamos a iniciar nuestra reunión sincrónica. Eh, esta semana iniciamos con el módulo, en este caso el módulo 3, que habla básicamente de las aplicaciones de la transformada de Laplace. Podemos decir de que el corolario, es la razón por la cual estuvimos en estas 4 primeras semanas estudiando este tema para poder encontrarle alguna aplicación a lo que es transformada de Laplace. Entonces, eh, ahora le vamos a encontrar probablemente más sentido que lo puramente matemático del manejo de la definición de las propiedades, tanto de la transformada Laplace directa como la inversa. Y ese es el módulo 3, sí, para iniciar. Voy a cambiar mi rol para poder compartir con ustedes lo mismo que ustedes van a ver en el aula virtual. Eh, el profesor Juan Carlos le va a dar un aviso con respecto a, no sé, el profesor Juan Carlos inclusive puede ya mencionar si querés con respecto a lo que es la actividad sumativa en este caso del módulo 2. Si puedes dar un poco, Juan Carlos. Ok, sí, gracias profesor. Bueno, la actividad 2 finalizó ayer a las 23:55, pero algunos compañeros estaban pidiendo tener un plazo de entrega extra. Entonces, postergamos el plazo de entrega hasta sería hasta el lunes 8 hasta las 23:55. Entonces, si alguno no entregó, entonces tienen la oportunidad de poder entregar y les invito a que hagan porque estos puntos son bastante valiosos en el desarrollo de la materia. Y si por ahí tienen algún inconveniente para poder cargar su respuesta, entonces por favor que se pongan en contacto con nosotros, los profesores de esta sección, y vamos a procurar ayudarles. Bueno, magnífico, Juan Carlos. Excelente. Eh, entonces, ya tienen ahí la buena nueva para los que no pudieron entregar. También es muy probable que para algunos ya están pudiendo ver quizás sus resultados de la primera actividad sumativa que tenían acá. Eh, esta actividad sumativa que está acá, estábamos corrigiendo con el profesor Juan Carlos y es muy probable que en algunos casos ya algunos alumnos, algunos de ustedes ya están pudiendo ver cuál fue el resultado que tuvieron en esta actividad que está indicada acá, ¿verdad? También el profesor Juan Carlos les colocó acá el solucionario de la actividad, donde como había temas aleatorios para cada uno, eran diferentes. Acá él incluyó la solución de todos, incluso el que no le tocó a uno va a encontrar acá algunos ejercicios que va a contribuir ¿cómo se llama? Como material para que puedan estudiar o mirar después. Está muy bien resuelto todo eso. Entonces ya tienen esto y después, en breve nomás ya vamos a estar trabajando también en la corrección de esto cuando empiecen a entregar sus tareas. Ok, bueno, entonces ya para entrar concretamente a la unidad 3, que son las aplicaciones de la transformada de Laplace, como habíamos mencionado, van a encontrar la guía de la unidad, eh, que está ahí, un archivo incrustado en el aula, van a poder verificar, ver. eh, Tienen el foro de consultas y tienen algunos materiales de lectura
que le van a servir para poder, sumado a la bibliografía que nosotros sugerimos para la cátedra, le va a ayudar a desarrollar este módulo con éxito, ¿verdad? Va a entender un poco. Ahí yo estuve revisando los materiales, son materiales muy buenos. Eh, Primero habla específicamente de lo que son las ecuaciones diferenciales, cómo se resuelven utilizando la transformada de Laplace. Eh, este es un ejemplo interesante de cómo se puede aplicar también la transformada de Laplace para resolver algunas integrales impropias que probablemente si estábamos en el cálculo uno o 2 cuando resolvíamos integrales, si tratábamos de resolver esas integrales iban a ser casi imposibles, y con el uso de esta herramienta se pueden llegar a resolver algunas de esas integrales. También acabo de alzar un material que, si bien está sujeto solamente a revisión, vamos a verificar que esté todo correcto, pero ya está ahí a disposición. Un material que habla de la función gamma, que es una herramienta que nosotros utilizamos dentro de lo que es transformada de Laplace para poder calcular la transformada de Laplace de una función, un tipo de función específica. Entonces ahí hay todo un desarrollo, quizá es un poco exagerado ya con respecto a lo que nosotros necesitamos, pero es interesante porque si uno, yo por lo menos no conocía la función gamma y, y si empezaba a mirar qué es lo que es la función gamma y en medio que no le encontraba la aplicación o para qué está dentro de la plaza, entonces por eso ahí puse las propiedades y otras cuantas cosas más que le van a servir de complemento, y también les puse unos ejemplos de aplicación de esta función gamma, tanto para el cálculo de transformada de Laplace como para aplicación de estas propiedades. Acá hay un ejercitario que el profesor Juan Carlos probablemente va a estar revisando y ajustando en caso necesario, pero son ejercicios resueltos de la unidad y lo pueden utilizar sin problema ya. Y en breve vamos a estar publicando la actividad sumativa correspondiente a este módulo. En breve nos vamos a estar publicando eso. Eh, Acá tienen dos videos que lo había grabado el profesor Acosta, que habla de cómo se pueden, o sea, habla con mucho detalle de cómo se aplica la transformada de Laplace para resolver, en este caso, ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, muy claro, son dos ejemplos, tiene una parte uno y una parte 2. Pueden también utilizar como un material complementario de apoyo. En fin, eso es lo que tienen acá para esta actividad, para esta unidad 3, que como ven prácticamente nos lleva todo el mes de marzo y abril. Eh, yo no recuerdo bien el calendario, acá no tengo en mente, no sé si en esta etapa está también ya el primer examen parcial o está después del 9 de abril, ¿verdad? Pero no obstante, tenemos bastante tiempo como para poder desarrollar con mucho detalle este módulo. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces avanzamos. Quiero hacer una consulta para los que están, en este caso, conectados. Eh, Tengo una duda. Hay que ser honesto y decir cuando uno no sabe. Ustedes que están cursando probablemente tengan bien claro el tema del reglamento. Si uno tiene ya firma, vamos a suponer que yo estoy cursando esta materia, tengo ya firma, yo no renuncié a mi firma. En ese caso, nada de los parciales ni de los trabajos prácticos me colabora para mejorar mi puntuación o mi firma. Eso quería consultar un poco con ustedes. No sé si me pudieron escuchar, si escucharon mi consulta.
Gracias, Daniel. Sí, porque un compañero me está preguntando, él tiene firma, me dijo, y yo le dije eh, que pensé también de que era así, de que si uno tiene firma ya no te ayuda en nada porque, y me preguntaba si el trabajo práctico le ayuda, y entiendo que no, porque no me va a figurarlo a mí como en la planilla de parciales, él directamente ya me va a figurar en la planilla de finales en forma automática. Entonces creo que le respondí bien y agradezco la respuesta que me dio. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría realmente presentar acá un material con el que yo me siento un poco más identificado y es el que voy a presentar a continuación. Ahora un segundito. Ahí creo que están viendo la presentación de, ¿cómo se llama? En este caso de un archivo en Word que habla de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Eh, este, este es lo principal que tiene que ver con respecto a lo que es aplicaciones de Laplace. Y nosotros vamos a aplicar Laplace primeramente para las ecuaciones diferenciales lineales con coeficiente constante, así como se está mostrando acá. Eso no, tampoco no es una limitación para decir de que esto no se pueda utilizar después para otro tipo de, ¿cómo se llama? Para otro tipo de aplicaciones también, ¿verdad? También se puede utilizar para otro tipo de aplicaciones. Pero nosotros por ahora lo que vamos a decir es que vamos a estar utilizando eh, este, para este tipo de ecuaciones diferenciales. Inclusive vamos a ver que también solemos aplicar esto para ecuaciones íntegro diferenciales. Les sugiero que vean un poco y repasen un poco cuál era el concepto o la condición que se habla cuando estamos hablando de linealidad, ¿ok? De ecuaciones lineales, ¿verdad? Que tenía que ver con este término que está acá, ¿verdad? Una de las condiciones es que esto no puede estar elevado al cuadrado, al cubo, tiene que estar elevado a la primera potencia. Esa es una de las condiciones, ¿ok? Entonces, vamos a encarar la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. En este caso, A minúscula, B minúscula y C minúscula son constantes. Y esta función que está acá, esta letra que utilicé acá no es muy feliz, porque es U de T, esto no es escalón unitario, ¿verdad? Esto es realmente una función cualquiera. Hubiese sido más apropiado poner F minúscula de T, ¿verdad? Y la ecuación nosotros la vamos a resolver en el dominio del tiempo para t mayor o igual a cero. Y vamos a considerar que en este caso lo que yo quiero resolver es el valor de x que va a satisfacer esta ecuación. Esto es lo que nosotros realmente estamos queriendo resolver en este caso, el valor de x que pueda satisfacer esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial va a tener condiciones iniciales, dije. Estas son las condiciones iniciales de las que le estoy hablando, estas que están acá. O sea, tengo el valor inicial de la función, que es igual a x sub 0, que es una constante, y el valor inicial de la primera derivada, que acá el libro que había utilizado como base tomó b sub 0 como teniendo en cuenta que x, si x fuera un desplazamiento sería como la velocidad, ¿verdad? Pero no, esto es aplicado para cualquier tipo de
de magnitud y no necesariamente de un desplazamiento. Bueno, entonces vamos a tener la ecuación diferencial lineal ordinaria con una función de excitación, en este caso le llamo UDT, y con condiciones iniciales. Cuando nosotros estábamos en el cálculo donde se resolvían ecuaciones diferenciales, aplicábamos los procesos tradicionales para resolver la ecuación diferencial. Y ahora nosotros vamos a aplicar Laplace para resolver. Y para hacerlo, directamente le voy a aplicar la transformada de Laplace a cada uno de estos términos que está acá. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que voy a agarrar acá y voy a poner el operador de transformada de Laplace y voy a aplicarle a todo este miembro, y también voy a poner la transformada de Laplace a todo este miembro que está acá. Voy a calcular entonces la transformada de Laplace del primer y segundo miembro y voy a mantener evidentemente la igualdad. Entonces, sabíamos nosotros que la transformada de Laplace era un operador lineal. Podemos distribuir ese operador a cada uno de los sumandos, y en el caso de la constante, por las propiedades, también sabemos que puede salir fuera la operación de la transformación, y acá tendría la transformada eh, de x, de segunda derivada de x, y en el segundo sumando sería b minúscula por la transformada de la primera derivada de x más c minúscula por la transformada de x y la transformada de lo que está en el segundo miembro. Esto que está acá, antes no, para no confundirse un poco, este material utiliza la P en vez de la S. Los primeros materiales que había hecho para esta materia utilicé yo la letra P, pero después ya me convencieron de que la S es la que más se utiliza, entonces ya arrugué y utilicé también la S a partir de ahí. Bueno, entonces la transformada de una derivada nosotros habíamos visto por fórmula que es igual a S cuadrado por la derivada de la función, que sería x de s menos s por el valor inicial de la función menos el valor inicial de la primera derivada de la función. ¿Ok? El segundo sumando sería la b, que es una constante, la transformada de una derivada, que sería s por la transformada de la función, que sería x de s, menos el valor inicial de la función, más, en este caso, el tercer sumando, que sería c por la transformada de x, igual a la transformada de la función, en este caso, de excitación. Yo puedo agrupar esto convenientemente. Fíjense, esto que se hizo acá. Se agrupó esto con esto y con esto. Entonces, si hago esto, fíjense, acá aparece eso que recién estuve encerrando, ¿ok? Entonces, al primer sumando tengo AS cuadrado, el segundo sumando tengo BS, VP o BS, C más C. Y todo el resto, esto que está acá, esto va a ser una constante que nosotros dijimos que era dato. ¿Mm? Acá también aparece esa misma constante. Acá aparece también una constante que también es dato. Esto multiplicado por S, paso al segundo miembro. B multiplicado por X sub 0, paso al segundo miembro. Y finalmente despejo X de P lo despejo y tengo una expresión como la que está indicada acá. ¿Ok? ¿Se ve? Entonces, esta expresión, inclusive en algunos casos se suele colocar un poquito diferente. Voy a utilizar seguir P no para no confundirle. Se puede dividir esto en dos sumando a s cuadrado más p cuadrado, mejor, más b por p,
más B por P más, pero menos C tiene que ser ahí. Vamos a ver. A P cuadrado menos B por P menos C, ¿ok? Y todo el resto que había pasado al segundo miembro, puedo volver a escribir así: P cuadrado menos B por P menos B por P y menos C. Y acá voy a tener A, en este caso por P más B por X de 0, ¿ok? Más A por X punto de 0, o directamente podemos escribir B de 0 como puse ahí. A algunos les gusta trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque si esto estaba igualado a 0, tendría una ecuación homogénea, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto sería lo que tiene que ver con la solución particular, y esto normalmente tiene que ver con lo que ustedes habían visto con la solución, ¿cómo se llama? Natural, ¿verdad? O debido a las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Hice esa división porque acá yo no voy a estar leyendo todo lo que está escrito acá, porque ustedes después lo van a hacer seguramente con más detalle. Esta es una copia del James, del Glenn James, realmente. Justamente explica acá en una de las observaciones que cuando uno aplica el método de transformada de Laplace, parecería ser como que uno pierde todo lo que tenía cuando utilizaba los métodos tradicionales, donde uno tenía la solución particular, la solución natural. También se puede obtener y se puede separar si uno quiere de esta manera, así como yo lo estoy haciendo. Pero lo más natural o lo más usual que se suele hacer realmente es mezclar todo. O sea que normalmente todo esto que está acá se efectúa y ya se mezcla todo. Y ahí ya no hay una separación de lo que era la respuesta natural y la respuesta forzada o particular. ¿De acuerdo? Una vez que uno opera con esto, normalmente acá tiene ¿cómo se llama? Una función racional, ¿verdad? Que es un cociente indicado de polinomios en los cuales la variable es s, y casi siempre el, el proceso después que tenemos que seguir es calcular la inversa para volver a la variable original. No olvidemos el esquema que habíamos iniciado en el primer día de clase, donde teníamos la t, que era la variable original. En este caso estoy utilizando la p, y lo que nosotros recién hicimos fue llevar esto en el dominio de p, ¿verdad? Donde utilizamos el operador transformada de Laplace, y después resolvimos acá el problema, y después tenemos que volver al, ¿cómo se llama? Al dominio original, que sería la transformada inversa de f de p en este caso. O sea, acá yo le llamé x acá, el problema. Entonces, acá tenemos la transformada directa y acá tenemos la transformada inversa que tenemos que aplicar. Ese es el proceso muy simple, no hay lo mucho que ver más que practicar. Y esto es normalmente de composición en fracciones simples para poder resolver. ¿Ok? Esta es la aplicación de lo que es Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. La ventaja que ustedes tienen acá es de que cuando aplicamos Laplace, todo esto se convirtió en una operación algebraica, todo esto. Y ustedes recordarán que cuando resolvíamos los métodos tradicionales podíamos tener derivada, primera derivada, segunda derivada, inclusive si es una íntegro diferencial, podíamos tener integrales ahí. Entonces,
acá se convierte el problema en una operación directamente algebraica. Ya no hay más ninguna derivada acá metida. Lo otro que a lo mejor les puede resultar incómodo en este momento es lo siguiente: el hecho de que, ¿qué pasa si yo no tengo las condiciones iniciales? Fíjense de que acá yo hablé de que tenía que tener x de cero y tenía que tener x' de cero. Algunos dicen la plus no podés aplicar si no tenés condiciones iniciales. O sea, solamente si tenés las condiciones iniciales puedes aplicar. Y es parcialmente cierta nomás esa afirmación, porque igual podés aplicar. Vamos a suponer que vos tenés el valor de x para t igual a 1 segundo y el valor de la derivada de x para t igual a 10 segundos. Entonces vos podés resolver todo el problema como si fuera que tuvieras esto y como si fuera que tuvieras esto. ¿De acuerdo? Y vas a sacar todo en función de esa constante tu resolución. Después al final vas a reemplazar, ya cuando calculaste la transformada inversa, vas a reemplazar t igual a 1 segundo y vas a igualar ahí al valor de x para t igual a 1 segundo, y para t igual a 10 segundos vas a igualar la derivada e igual vas a poder resolver el problema. O sea que tampoco es una limitante decir de que solamente se puede aplicar para eh, los casos en que se tengan las condiciones iniciales. Estamos demostrando que también uno puede resolver como si fuera que la conoce y después aplicar. Eso es lo que yo tengo así específicamente. No hay mucho, yo no le encuentro mucho. Esto es algo muy simple. Y como también acá le mostré, si alguien quiere cuestionar, pero ¿y dónde están las condiciones particulares? Y también puedes calcular. Tienes que separar nomás acá esto, y como estoy indicando. Si uno separa, puede calcular también. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Esto se puede aplicar, ¿cómo se llama? Este es uno de segundo orden, porque es de segunda derivada. Si este término no existía, iba a ser de primer orden, para recordar la definición de ecuación diferencial ordinaria. Y esto puedo llevar para una ecuación lineal de orden enésimo, de orden n. Y acá, para recordar esto, le llamábamos ecuación característica, ¿no? Los polos de esa ecuación. Bueno, entonces esto es básicamente lo que se hace cuando se está resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias. Yo lo que quería hacer para aprovechar el tiempo es plantear un ejercicio, un tema de examen directamente, y ver directamente cómo funciona esto. Para eso voy a voy a presentar acá otra pantalla. Un poquito. Ahí creo que ya estamos por... Ok, bueno. Y lo que vamos a hacer es tratar de resolver un problema eh, práctico directamente. El título sería: utilizando transformadas de Laplace, encuentre I de t, en este caso, I de t, sabiendo que, sabiendo que I
de 0 más es igual a 1 y prima de 0 más es igual a 0. ¿Ok? Esas serían las condiciones iniciales. Y la ecuación que pide resolver va a ser esta. I de t menos 4 y prima de t más 8 i de t igual a f de t. ¿Ok? Y en este caso f de t estaba definido de esta manera. 1 para t perteneciente, dice, al intervalo 0, 4. Y 0 para t mayor o igual a 4. ¿Ok? Tiene una discontinuidad de primera especie en t igual a 4 en este caso. ¿Ok? No sé si se alcanza a visualizar bien ahí. Se ve, ¿verdad? Entonces, ese sería el problema. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a tratar de plantear lo que yo decía hace rato que tenemos que hacer es calcular la transformada de Laplace de toda esta expresión que recién estábamos mencionando. Vamos a poner acá para a ver si podemos evitar la fatiga. ¿Ok? Igual a la transformada de Laplace de f de t. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, tengo que aplicar las propiedades que me ayudaban a calcular la transformada de la derivada de una función. En este caso sería la primera sería la transformada de i segunda de t. En el segundo caso, el 4 puedo dejar afuera y calcular la transformada de la primera derivada. Y en el segundo caso, la transformada de i de t. Y acá sería f de s, la transformada de la función f minúscula de s. Entonces, para el primer sumando, nosotros habíamos visto que la fórmula era s cuadrado menos s por f de 0 más menos f' de 0 más. El segundo sumando sería 4 por s. Acá tengo que borrar acá porque me olvidé, no le coloqué acá. Voy a borrar, a ver si borro lo menos posible. S cuadrado por la transformada de la función, en este caso, que va a ser i de s. Acá sería para el segundo sumando s por la transformada de i, que es i de s, menos, en este caso, i de 0 más 8 por i de s igual a f de s. Vamos a pelearnos con ese valor de f de s. Seguidamente, puedo hacer lo mismo que estaba en ese material que recién acabamos de ver, agrupar los términos que son semejantes, específicamente este, con este y con este. Entonces, si hago eso, fíjense que voy a tener s cuadrado menos 4s más 8, en este caso por i mayúscula de s, y el resto va a quedar así, menos s y f de 0 más, yo tenía que era dato, podemos reemplazar, valía 1, valía 1. Entonces, si quieren podemos colocar ya o colocamos así nomás todavía y después
Vamos a poner así nomás y vamos a colocar ahí debajo que vale 1 después. Menos f' de 0 más. Acá tengo menos por menos 4 y de 0 más igual a f de s. Y acá vamos a poner para que quede claro, vamos a poner que esto valía 1, esto valía 1 y el otro valía 0. ¿Ok? Esto valía 0 particularmente. Entonces el trabajo va a consistir en escribir así, ¿verdad? I de S igual a F de S más, en este caso, eh, S por F de 0 más, que dijimos que era 1, más F' de 0 más, menos, en este caso, menos 4 por F de 0 más. Y todo esto dividido entre esa ecuación característica que sería menos 4S más 8. ¿Ok? Entonces, reemplazando esto, o sea, estoy bosquejando nada más lo que estamos haciendo, se convirtió en una operación algebraica. Una operación algebraica. Y ahora, para poder resolver o responder el problema, yo lo que quería era el valor de I de t, ¿verdad? Y el valor de I de t tiene que ser igual a la inversa de esto que recién calculé. Ese es el planteo del problema. Eh, Puedo escribir ahora para calcular f de t. Fíjense, eh, f de t era, eh, perdón, acá tengo que corregir, esto era t realmente, no era 1. T, copié mal. T 0, en este caso, es t pertenece, esto también se puede escribir de otra manera, ¿verdad? Eh, T menor o igual a 4, mayor o igual a 0, y acá sería t mayor o igual a 4. Entonces, esto ustedes ahora están muy afilados ya ustedes con esto, cómo se puede escribir en función del escalón unitario. Eh, entonces, esto podemos escribir así. Eh, f de t igual a t por h de t menos t por h de t menos 4. ¿Ok? Entonces acá yo puedo calcular f de s, que va a ser la transformada de t por h de t menos la transformada de t por h de t menos 4. Se puede aplicar cualquiera de las propiedades, se puede tratar de aplicar la multiplicación por t para este o modificar como ustedes quieran. Si es que el primer sumando es fácil, creo que es 1 sobre s al cuadrado directamente. El segundo, si hago este pequeño truco, t menos 4 más 4, y acá le coloco h de t menos 4, entonces voy a tener así, 1 sobre s cuadrado, acá voy a tener menos, aplicando el segundo teorema de traslación, menos 4s por la transformada de t más 4 por h de t. Y esto le va a dar 1 sobre s cuadrado menos e a la menos 4s, y todo esto va a estar multiplicado por una diferencia. En este caso va a ser 1 sobre s cuadrado, 1 sobre s. Acá sería 4 sobre s. ¿Ok? ¿Se ve? Entonces,
eh, este sería el resultado de f de s. O sea, fíjense que todo un proceso otra vez solamente para calcular esto que está acá. Esto que recién estuvimos viendo, ¿verdad? Todo un trabajo para calcular f de s. Este ejercicio, ven de que no, miren ustedes, inocente parece, pero es largo. Solamente con este ya se complica y lo otro también tiene su detalle. Ahora, si reemplazo un poco esto, voy a tener la siguiente situación. I de S y, y a tratar de escribir todo esto. ¿Ok? Así. Y vamos a ver si puedo evitar la fatiga. ¿Ok? S por un lado. Y vamos a mirar un poco qué había ya. S por F de 0. F de 0 pues era 1. Entonces, acá va a ser S nomás ya. Así. Más era. Y f' de 0 era 0 y f de 0 era 1. Entonces acá va a ser menos 4. ¿Ok? Entonces tengo toda esa expresión para poder divertirme. Acá abajo tengo que copiar igual que era s cuadrado menos 4s más 8. S cuadrado menos 4s más 8. Y a partir de ahí ya viene toda la, ¿cómo se llama? Toda la técnica que uno pueda tener para poder resolver este tipo de transformada inversa. Yo como estoy medio oxidado, no tengo tanta práctica como ustedes van a tener dentro de poco, porque ustedes van a estar haciendo mucho ejercicio y no va a ser mi caso. Entonces a lo mejor lo que yo voy a hacer acá más adelante ustedes a lo mejor van a refutar y van a decir, ¿por qué no uso otro método ahora? Como yo no tengo tanta práctica, voy a tomar esto que está acá así, s menos 4 y s cuadrado menos 4s más 8. Y este voy a dejar así. No me quiero complicar con ese factor e a la menos 4s. Por eso que estoy haciendo esta separación. No estoy queriendo complicar, a lo mejor igual me complico, ¿verdad? Pero idealmente no. Entonces ahora lo que voy a hacer es volver a reducir un poquito mejor esto, mi criterio por lo menos. Entonces voy a poner acá s cuadrado menos 4s más 8. Y acá voy a tener s cuadrado menos 4s más 1. ¿Ok? Acá voy a tener e a la menos 4s. Voy a tener 4s cuadrado. 4s cuadrado más 1. Y acá en el denominador s cuadrado menos 4s más 8. Y voy a tratar de pelearme con la transformada inversa de esos dos sumandos, ¿ok? Y trabajar con eso. Larguito, pero no le veo otra forma. Entonces, podemos llamarle a esto que está acá, le podemos llamar I1 de S y el otro va a ser I2 de S, ¿verdad? Y el I1
de S va a ser S cuadrado menos 4S más 1, S cuadrado menos 4S más 8. ¿Ok? Les pregunto, ese denominador que tengo ahí, ¿tiene raíces reales o raíces complejas? ¿Cómo podemos saber? Sería 4 al cuadrado, que sería 16. 4 al cuadrado menos 8 por 4, 32. Tiene raíces complejas. ¿Ok? Entonces esto rigurosamente se va a descomponer en dos sumandos, tres sumandos mejor, tres sumandos, ¿ok? Que van a tener la siguiente forma. Uno de los sumandos va a ser, escribir acá, 1, A sobre S más B. Podemos colocar así o colocar directamente el primero. O sea, eso depende de cómo uno lo coloca. Voy a cambiar para tener igual al que estoy teniendo acá como guía. Así. A y B. Ok. Y acá voy a tener CS más D. Y acá voy a tener S cuadrado menos 4S más 8. Repito, esto estoy haciendo así porque esto tiene raíces complejas. Vamos a escribir acá. Tiene raíces complejas. Complejas. Por eso estamos haciendo eso. El proceso es arduo, largo, pero el que se tiene que hacer, ¿verdad? Acá tiene que ser A por S cuadrado menos 4S más 8. Permiso, profesor. Sí, Adelante, adelante, por sí. favor. Adelante. Una consulta. Ahí tenés tu I sub 1 de S y en el numerador, Sí, la S, esa tiene que ser S al cubo, no debería ser S al cubo, la primera. puede que haya colocado mal. Sí, tenés razón, ¿verdad? Porque yo tenía ese cuadrado ahí, ¿verdad? A ver, a ver. Ah, La, claro. S al cubo, la primera. La primera es S al cubo menos 4 S cuadrado más 1 tiene que ser. Así mismo, sí. Así es, sí. Entonces, vamos a corregir acá esto. Gracias, Juan Carlos. Esto es al cubo, ¿verdad? Porque es S cuadrado por S. Y acá tiene que ser 4S cuadrado también, ¿eh? 4S cuadrado, así. ¿Ok? Vamos a ver hasta dónde. En el otro me parece que hice, Si hice querés, bien. borró en el denominador el S cuadrado menos 4S más 8. Ese está bien, ¿verdad? Menos S cuadrado, Sí, S pero si cuadrado. querés, borró nomás el cuadrado. ¿Verdad? Este sí es cuadrado nomás, acá abajo. Sí, o sea, sería un poquito más arriba. Sin querer, usted borró el cuadrado nomás. Ahí. Ah, perdón, ya, 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 acá está, sí. Ahí está, sí, señor. Correcto, perfecto. Entonces, vamos a ver un poco, acá sí estamos multiplicando. Esto sería A por S cuadrado menos 4S por S, acá quedaría así. Y acá quedaría CS más D y acá estaría multiplicado por S cuadrado. Y esto tiene que ser idéntico a esto que tenemos que corregir acá y acá.
que es cubo como indicó el profesor. Entonces esto es idéntico a eso, sería s al cubo menos 4s cuadrado más 1, ¿ok? Y tengo que igualar esto. Para eso tengo que efectuar evidentemente acá los términos en x al cubo, en s al cubo sería a por un lado. O sea, podemos escribir acá s cubo menos 4s cuadrado más 8s. Acá sería b s cuadrado menos 4s más 8. Acá no cambia nada. Acá sería c por s al cubo más d por s cuadrado. Entonces, siguiendo, vamos a tener s al cubo menos 4s cuadrado más 1. Y acá sí ya creo que podemos asociar a más d tiene que ser igual a 1. Después voy a tener menos 4a más b, ¿verdad? Y más d tiene que ser igual a menos 4. Voy a tener 8a igual a 0, ¿puede ser? 8a igual a 0. No sé si eso es correcto, ¿eh? 8a igual a 0. No sé si es 8s por a. Ah, no, acá tengo otro. Perdón, 8a y menos 4b. Este por este. Y este por el 8. Perdón, por el 4. B por menos 4. Menos 4 y eso tiene que ser igual a 0. Luego el término independiente que va a ser 8b. 8b igual a 0. Eso sí creo que sale 0, ¿eh? ¿Verdad? Profe, Sí. en tu señal escalón unitario no tenía que ser t menos 4 en el segundo miembro. ¿Qué va puse yo? Puede ser que ya puedo tomarla acá. Acá, Sí, h de t menos 4, ¿verdad? Así. Acá pusimos menos 4. en f de t es igual a t por h de t menos t por h de t menos 4. En el segundo, donde dice t, ahí no Acá, tenía que ser, sí, t menos 4. no. Directamente es t no. Ah, Directamente es t no. Sí, es t no. Bueno, de acá tenemos que empezar a sacar cada uno de estos valores. Eh, a ver un poco, yo calculé para el primero de ellos, a ver un poco, si tengo acá, no sé si el valor de A tengo acá, voy a buscar un poco para ganar un poco de tiempo, tomar las ecuaciones. Creo que tengo A, B, C y D. No estoy encontrando acá el resultado de 8B tiene que ser 1. Este sí, acá hay un error. 8B igual a 1, porque el término independiente es 1. Acá encontré. A mí me salió B igual a 1 octavo, ¿ok? A me salió igual a 1 sobre 16 avos. C me salió igual a 15 sobre 16 avos. Y el valor de D me salió menos 31 sobre 8. ¿Ok? Esos son los valores que arroja este sistema de ecuaciones. Pero si yo me fijo un poco en la transformada inversa de I1 de S, vamos a ver un poco.
vamos a poner nomás en función de A, B y C y después vamos a reemplazar. Fíjense, y 1 de T. La transformada inversa de este primer sumando, este que está acá, que es donde está mi lapicito. Ese es directo, ese es directo A por qué cosa? A por H de T. ¿Ok? El segundo, que va a ser, voy a poner otra vez mi lapicito, eh, este donde está la B, va a ser B por T por H de T. Y acá es donde tengo que pelear un poquitito más. En esto que está acá. CS más D sobre S cuadrado menos 4S más 8. Ahí es donde un poquito tengo que pelear y qué es lo que vamos a hacer ahora. Acá normalmente lo que se hace es, se completa el trinomio para que sea un trinomio cuadrado perfecto en el denominador. Entonces puede hacer un cálculo auxiliar o si quieren lo pueden hacer ahí nomás. Entonces van a tener eh, pucha, un ratito. S cuadrado menos 4S. ¿Y cuánto luego lo que tengo que sumar? Tiene que ser esto dividido, este al cuadrado dividido 4. 16 al cuadrado dividido 4. O sea, 16 dividido 4 sería 4, ¿verdad? Entonces, sería así. Acá sería más 8. Y acá sería restarle otra vez el 4. ¿Ok? Repito, esto se puede hacer en un cálculo auxiliar para no prolongar. Yo estoy mostrando nomás así para... Entonces acá van a tener esta situación. S menos 2 al cuadrado más 4. ¿Ok? Y acá ustedes pueden modificar también allá esto que está acá y pueden escribir así S menos 2 y acá escribir más 2 más 2C. Si es que estamos haciendo bien algebraicamente por lo menos. ¿Por qué pueden hacer eso? Y porque menos 2C y con 2C se van. Entonces acá directamente ustedes pueden aplicar el segundo teorema de traslación y quedaría calcular la transformada inversa de CS más D menos 2C S cuadrado más 4. ¿Ok? Sería así. Entonces, para el primer caso otra vez, yo puedo aplicar la transformada inversa a cada uno de ellos. Puedo sacar la C acá y puedo hacer así para el primer sumando, que sería S sobre S cuadrado más 4. Para el segundo sumando sería D menos 2C por E a la menos 2S por la transformada inversa de y acá le voy a quitar un 2 y voy a colocar acá un 2. Ustedes ya saben por qué. Entonces acá voy a tener C por E a la menos 2S y creo que en el primer caso va a ser coseno de 2T por H de T más D menos 2C sobre 2 por seno de 2T por H de T. Y acá
debería sumarle eso que hace rato dejé de escribir BT por HT más, creo que era A acá, A por HD de T. Y esto es I1 de T. Y ahí se reemplazan los valores, esto que recién estábamos escribiendo, ¿verdad? Creo que hay un signo que acá me equivoqué. Acá arrastré más 12, ¿verdad? Y yo no sé por qué le puse negativo. Escribí mal. Ahí está. Más 12. Y es exactamente el resultado que sale. Y se reemplaza ahí eso. La segunda parte es exactamente lo mismo. Fíjense, es exactamente lo mismo, pero yo puedo trabajar. Si quieren, si quieren, ustedes pueden hacer esto. Pueden trabajar con llamarle, por ejemplo, a esto, hacer así, así era, y dos de ese. ¿Ok? Y después calculan ahí. Si es que quieren hacerlo, si no, directamente hacen así como estaba, luego no, tampoco hay drama con eso, ¿verdad? Pero el proceso va a ser lo mismo. Voy a transcribir acá. Y 2 de S va a ser E a la menos 4S. ¿Ok? Y ahí teníamos la siguiente expresión que ya habíamos sacado 4S más 1 y acá tendríamos S cuadrado menos 4S más 8. Si yo hago un proceso similar para todo esto que está acá, todo esto que está acá, y descompongo esto en fracciones simples, acá, eh, básicamente voy a hacer una copia de lo que hace rato estaba haciendo. Mis ecuaciones van a ser muy parecidas. Los valores nomás lo que van a cambiar, van a tener A sobre S más B sobre S cuadrado más... Y ahí pueden optar ustedes para no mezclar, pueden cambiar de letra inclusive, pueden cambiar. S cuadrado menos 4S más 8, ¿ok? Y podemos utilizar las otras letras. Yo utilicé, les cuento, E, F, G, H para, para no mezclar E, F, G y H. Y todo esto va a ser exactamente lo mismo, solamente que el producto acá, E multiplicado por S cuadrado, E multiplicado por S y por S cuadrado menos 4S más 8 más F por S cuadrado menos 4S más 8 y más GS más H multiplicado por S al cuadrado. En este caso va a ser igual a 4S más 1. Y las ecuaciones tienen que ser similares a las que estuvimos viendo. A más D, en este caso que era el término al cubo, va a ser igual a 0 probablemente, ¿ok? Entonces acá van a quitar ustedes E, van a quitar F, van a quitar G y van a quitar H. Voy a poner acá para que después ustedes practiquen. E salía 9 sobre 16 avos positivo. F sale 1 octavo. G a mí me sale un medio. Y el valor de H me sale 17 octavos.
¿Ok? ¿Cómo es la transformada inversa de esto? Y la transformada inversa de esta expresión, de esto, ¿verdad? La transformada inversa de esto va a ser E por T, perdón, E no va a ser acá, E por H de T por H de T más F por T por H de T más, y va a ser la copia de esto que teníamos allá, ¿verdad? Va a ser G por coseno de T por H de T más, en este caso, eh, F más 2G sobre 2, creo, por seno de 2T por H de T. Y finalmente la transformada inversa de toda la expresión, de toda esta expresión, pero ahora multiplicada por e a la menos 4s, lo que tengo que hacer es volver a aplicarle el segundo teorema puedo simplificar y escribir así: f por t menos 4 más g por coseno de t menos 4, 2 me parece, 2t menos 4, acá me faltó un 2, más f más 2g sobre 2 seno de 2t menos 4, y todo esto por h de t menos 4. Y esto sería, o sea, acá i sub 1 de i sub 2 de t. Y lo que estábamos queriendo calcular era i de t, que era i1 de t más i2 de t. Bueno, solo para dimensionar, fíjense qué largo. Y acá yo simplifiqué porque yo calculé los coeficientes rápidamente. La parte algebraica por lo menos hicimos, pero la ecuación ya yo les di los resultados. Todos los ejercicios de este tipo de ecuaciones llevan a este tipo de, ¿cómo se llama?, de desarrollo. Entonces, uno de los propósitos de agarrar y mostrar más algunos antes está diciendo, ¿para qué profesor agarra y muestra esto? Y la idea por la cual elegí justamente, este es un tema de examen, y los exámenes virtuales o presenciales normalmente miden tiempo, se miden en tiempo también, y lleva lleva estos procesos y lleva su tiempo. Como siempre suelo decir, en esta materia, por más que uno sepa, tiene que sentarse a resolver en el momento que está rindiendo y lleva tiempo. ¿Quién es el que hace un poco más rápido y el que tiene más práctica? Tienen que tener práctica en esto. Yo les sugiero eso. Entonces, esto es lo que es una aplicación de Laplace para lo que es un sistema, para lo que es una ecuación diferencial, en este caso lineal ordinaria. La próxima clase, mañana, les voy a mostrar cómo se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. A veces cuando tenemos un sistema de ecuaciones, cómo se plantea. Entonces eso ya vamos a ver mañana, porque no quiero cansarles mucho porque esto es así, ¿verdad? Y no hay otra más que hacer ejercicio para ir teniendo práctica. Para mostrar también una particularidad del ejercicio, el rollo normalmente se suele equivocar en esta parte. En esta parte ya se equivoca, les muestro. Acá. ¿Ven ahí
esta cosita que se va moviendo ahí. Ahí la mayoría ya se equivoca. ¿Por qué se equivoca ahí? Y porque interpreta mal esto y a ella se le va al mazo todo su sistema. Y esto vale muchos puntos normalmente en el examen. Se olvida normalmente T nomás. Yo recuerdo que a veces solemos colocar esta función en vez de colocarla acá, así, también a veces solemos colocar así, ¿verdad? Y que es la misma cosa. Vamos a poner así. Va a ser así, así, ¿ok? Y así. Y solemos dibujar así. Vamos a ver, este pues es así. Vamos a poner así, así, y después así, un ratito. Vamos a dibujar acá otro así. Y este que está acá, vamos a llevar acá. Ok. Y ahora vamos a dibujar dos rectas así. Ok. Ok. Entonces solemos escribir de esta manera y también como una variante de estos ejercicios en donde gráficamente se les coloca y ustedes deberían de poder, ¿cómo se dice? Determinar. Cuando t igual a 4 esto vale 4, ¿verdad? Y esto vale 4. Entonces se puede también escribir así la función. Repito, esto que está acá es lo mismo que escribir la función así como estaba ahí, ¿verdad? Entonces, tienen que tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? O de repente, les puedo tomar un ejemplo, este mismo ejercicio el profesor le colocaba de que la función era así, 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 y por ejemplo le decía de que esto va a ser la mitad de un ciclo de una senoidal, ¿ok? Le da este valor y le da este valor. Entonces ahí también tiene que entrar este tema del HDT. Si ustedes no colocan ese tema del HDT, pueden tener problemas. ¿Entienden? Si es una senoidal. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro? Si no, yo hasta acá quiero mostrarle esto, profesor Juan Carlos. No sé si vos querés aportar algo o terminamos la sesión por hoy. No, por mi parte ya nada, o sea, mi sugerencia, al igual que la mencionó usted, es la de practicar mucho estos ejercicios, porque eso va a facilitar un buen rendimiento en los exámenes. Correcto. Así mismo. Bueno, señores, Juan Carlos, me despido. Buenas noches para vos, buenas noches para todos ustedes estudiantes, ¿eh? Nos vemos. Profe, Adelante. se te dejó un mensaje ahí en el mensajero. ¿Cómo? Se te dejó un mensaje ahí en el mensajero. Ah, espera que un ratito, vamos a mirar un poco. Profe, ese ejercicio, sí, claro que sí, voy a alzar sin problema. Lo alzo en la plataforma ahí para que lo tengan. De hecho, yo estoy alzando, les cuento, eh, normalmente estoy alzando los ejercicios
ratito. Voy a dejar de compartir esto y le voy a mostrar un ratito. Quería mostrarle nomás, yo le estaba alzando, me parece que en la grabación de clases sincrónica, y vamos a ver si me recuerdo, porque me confundo todas veces con... Ah, pucha, no me deja, che, un ratito. Ahí está. Acá en algunos casos le alzo la pizarrita, si están viendo. Está el video este y también está la pizarrita. Por ejemplo, si este se alzó y sí, se alzó este. Está en PDF. Creo que este era de función impulso y demás cosas. O sea, en la mayoría de los casos están, me parece, cuando usé pizarra, por lo menos acá hay otro. Ahí están en la mayoría alzo, ahora en lo que tenga. Acá no sé por qué tengo dos anotaciones. Sí, calculada, transformada la plaza. Y sí, esto está todo ahí compartido sin ningún problema. Voy a alzar también esto. Bueno, dale señores. Buenas noches para todos. Que descansen.